Bien, Dios les bendiga a todos. Qué bueno es que, aunque poquitos, podamos estar aquí y aprender y conversar acerca de la palabra. Había alguien que decía que mientras uno más se acerca a la palabra es como que más se adentra en un mar. Yo debo pedir perdón a mi gremio porque cuando toca hablar acerca de la obediencia, yo pensaba que a lo mejor todas las madres cristianas cuando van a la primera consulta ya con el ginecólogo como que les recomienda, léase Efesios 6:1 y se lo recita desde que está en la barriga el muchacho, y entonces por lo menos todos los que nacimos en el Evangelio nos han dicho hasta el cansancio: pues hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es bueno. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es el primer mandamiento con promesa. Y uno va creciendo con eso, ¿sí? Y justamente de eso nos toca conversar hoy. Estamos en la serie Una Iglesia para la Familia y nos toca hablar acerca de la obediencia que agrada al Señor. Y uno busca la definición de obediencia y dice: acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Estudios muy profundos de años dicen que desobediencia es la acción de no acatar a la persona que manda. ¿Sí? Y si intentamos estudiar un poco acerca de la obediencia y acerca de la desobediencia, pensando un poco acerca de ellos e intentando hacer un cuadro comparativo entre ambos dos, nos damos cuenta de que la desobediencia es algo natural en el niño, en el ser humano. Usted le da 2 juguetes a un niño, por muy lindo que sea y por muy tierno que se vea, y después le acerca otro niño y usted le dice a ese niño tierno que le preste un juguete al otro y va a llorar y no va a querer dárselo, ¿sí? Se va a molestar. Si usted lo hace obedecer, ese niño va a llorar. Pero entonces podemos ver de que la desobediencia es algo natural, es algo innato en el ser humano, pero la obediencia no, la obediencia es algo aprendido, es algo obligado, es algo que se forma con disciplina. Vemos que la desobediencia responde al deseo de la voluntad. Quiero desobedecer porque a mí me da la gana. La obediencia no responde al deseo de la voluntad. No gusta obedecer. Yo recuerdo que cuando íbamos con mi papá y mi mamá, y sobre todo tengo memoria es de mi hermano David y yo al supermercado, uno iba porque a mi mamá no le gustaba llevarnos, porque típico niño uno quería la galleta o el chocolatico o la chuchería, y mi papá era más consentidor. Mi papá: sí, Arely, vamos a meter eso allí. Y Arely: no alcanza la plata. Pero en esas travesías de los supermercados, a lo mejor papá no lo recuerda, pero recuerdo un escenario donde estábamos David y yo, y llega mi papá, y había otra gente allí, y mi papá, haciéndose pasar por otra persona, nos pregunta: mira, niño, ¿tú le haces caso a tu mamá? ¿Tú le haces caso a tu papá? Como queriéndonos avergonzar, en el buen sentido, avergonzar en el buen sentido. Era una broma, obviamente. Y pensando en esa situación, yo recuerdo que muchas veces en tono de broma también he conversado con alguien y le he dicho: pero, ¿y tú le haces caso a tu mamá y a tu papá? Y pareciera ser algo humillante decir que sí.
pareciera darnos más estatus, más valor que yo le voy a hacer caso a mi mamá y a mi papá. Por favor, yo no le hago caso a nadie. Ya yo estoy grande, ¿sí? Pareciera ser algo más dignificante el decir, no, yo no le hago caso a mi mamá y a mi papá. Porque el desobedecer responde a mis deseos naturales. No está en mis deseos obedecer. Cuando obedeces, como dice la definición, tienes que acatar la orden, acatar la voluntad de otro. Y entonces la palabra que a nadie nos gusta, someternos. Pero también analizando todo esto, vemos que la desobediencia es reconfortante. La desobediencia es algo reconfortante. Y mira lo que estoy diciendo. Es algo maravilloso desobedecer. No sé si ustedes han desobedecido alguna vez. Uno se siente maravilloso. Infringí la norma y nadie me hizo caso. ¡Qué maravilla! Y gozoso, ¿verdad? En cambio, la obediencia, qué frustrante que es. Pensando en esto de la frustración y de lo reconfortante que puede ser, recordaba una conversación con unos compañeros y yo decía, yo no sé si recuerdan las colas que se hacían en la autopista Vallecoche, ahorita han mejorado, pero los autobuses y una serie de carros se metían por el hombrillo y si usted obedecía, usted se podía secar con su volante en el canal legal. No avanza eso. Y en cambio usted ve el hombrillo. Todo el mundo se metía por el hombrillo. Cuando tú terminas y te metes y adelantas al otro, la sensación es de que, qué maravilloso. Esa gente todavía ya haciendo su cola y mira, ya llegamos. Qué maravilla. Sí. Y qué frustrante es para una persona que está haciendo en su canal, está haciendo lo correcto. Qué frustrante es ver, permítanme la expresión, que otro desgraciado venga y se te meta allá adelante y se te colee. ¿Sí? La desobediencia es reconfortante. La obediencia es frustrante. En eso de serle confortante la desobediencia, te produce un éxtasis, una excitación que tú dices, si yo infringí esta norma y no me pasó nada, puedo infringir esta otra. Te da ganas de seguir desobedeciendo. En la frustración de la obediencia no da ganas de seguir obedeciendo. Pero las consecuencias son contrarias, Las consecuencias de la desobediencia son fatales, son letales. Si se cumpliera la norma en la autopista de no pasar por el hombrillo, todos los que pasaran por allí tendrían que estar multados. Las consecuencias son malas de la desobediencia. En cambio, las consecuencias de la obediencia son buenas, producen gozo. Y encuentro que en la vida cristiana y aún en la relación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, de los cónyuges, se cumplen estas características acerca de la obediencia y acerca de la desobediencia. Como nos toca hablar de la obediencia que agrada al Señor, quiero enfocarme acerca de estos principios de la obediencia. La obediencia es aprendida, se forma con el carácter, con la disciplina. No es voluntaria, es obligada. Es frustrante. Pero también es de frutos muy buenos, muy dulces, produce gozo.
De tal manera que en este sentido de que la obediencia es aprendida y se forma con la disciplina, quiero ver como primer punto que padres que enseñan a obedecer a sus hijos producen hijos obedientes. No sé si han escuchado esa frase que dice, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, o a veces el hombre dice, detrás de toda gran mujer hay un gran hombre. Después se fue transversando la frase y dice, detrás de todo gran hombre hay una mujer sorprendida. Pero pensando en eso uno podría decir, detrás de todo gran hijo, detrás de un hijo obediente, hay un gran padre que enseñó obediencia. En Proverbios 22, y quiero que me acompañen a él, Proverbios 22. En el verso 15 dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada al corazón del muchacho. La necedad es algo innato, es algo natural. Es algo que viene con el muchacho. Proverbios 22:15. De modo que cuando le dijeron, es un lindo varón, es una linda niña, también le pudieron haber dicho, es una niña linda y necia. Es un niño lindo y necio. Porque la necedad va atada al corazón de cada uno de nosotros. Y es trabajo del Padre que forma, que cría, que enseña, desatar al mayor grado posible la necedad del muchacho. Y por eso es que en el mismo libro de Proverbios 22, en el verso 6, dice el famoso texto, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y la idea de instruir da la idea de un entrenador que entrena, valga la redundancia, una persona que capacita a su atleta para la competencia. Proverbios 29:15 y 29:17 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. La corrección es necesaria para enseñar obediencia. Pero más allá de la corrección como método de disciplina, de formación, también es necesario que como padres modelemos vidas íntegras para nuestros hijos. Nuestros hijos aprenderán más con el ejemplo que con la palabra. Charles Spurgeon decía, nuestra integridad puede ser el instrumento que Dios use para salvar a nuestros hijos. Nuestra integridad, nuestro comportamiento, nuestra conducta puede ser lo que Dios use para salvar a tus hijos. Y pensando en este hombre, en Charles Spurgeon, miren esta frase maravillosa. Él decía que su madre oraba de la siguiente manera:
Ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por ignorancia que perezcan. Y mi alma ha de ser un testigo dispuesto contra ellos en el día del juicio si no se aferran a Cristo. Ese hombre escuchó a su madre orando de la siguiente manera: ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por ignorancia que perezcan. Y mi alma ha de ser un testigo dispuesto contra ellos en el día del juicio si no se aferran a Cristo. Él continuó diciendo, esta vez decía Spurgeon acerca de esa frase de su madre, esa idea de una madre sirviendo de testigo voluntario en contra mía, traspasó mi conciencia y sacudió mi corazón. Esta intercesión por ellos ante Dios y por Dios ante ellos es el verdadero camino de llevar los hijos a Cristo. Es lo que veíamos el domingo pasado, padres que estorban a sus hijos. ¿Estorban para qué? Para el pecar. Que entre el pecado y tu hijo estés tú como padre, formando disciplina, formando obediencia. Porque la obediencia que agrada al Señor no es algo innato al ser humano, no es algo innato al corazón de uno. La necedad sí. De modo que necesitamos en una iglesia para la familia a padres que enseñen a obedecer a sus hijos, de modo que tengamos hijos obedientes. Pero también hablamos de que la obediencia no es voluntaria, es algo obligado. Quiero hablar de hijos que se obligan a obedecer. Mira lo que estoy diciendo, hijos que se obligan a obedecer. Como dije al principio, creo que todos hemos escuchado el principio bíblico. Colosenses 3:20 o Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En Efesios dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Es el precepto bíblico, todos los conocemos. Pero quiero que vayamos con eso en mente a Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 13 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 13 en adelante. Dice de la siguiente manera, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y mire el ejemplo que usa en el versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué está queriendo decir? Cuando dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, está usando una figura literaria acerca del vestido. Apriétate los pantalones, por así decirlo, en nuestra época. En aquel momento sería el cinto con el que usaban la bata, con que se amarraban la bata. Apriétate los lomos de vuestro entendimiento. Está intentando decir, tus deseos, cíñelos al conocimiento bíblico. Primera de Pedro
capítulo 1, 13 al 17 leí. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos. Y dice, sed sobrios. Cuando habla de sobriedad, es lo contrario a ebriedad. Una persona que está ebria no está en su capacidad total de percepción a través de sus sentidos. Sus sentidos están afectados. Entonces Pedro está diciendo, ¡epa! Despierta, está atento. Y la figura que usa es la siguiente, como hijos obedientes. A lo mejor Pablo en la cárcel hubiera dicho, como buen soldado. Pero la figura que Pedro usa es como un hijo obediente. Y dice, como hijo obediente, no te conformes a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Sino que como ahora sabes el precepto bíblico, ya no eres ignorante, sino que sabes el precepto bíblico. Reduce tus deseos a estar dentro de ese precepto. En otras palabras, oblígate a obedecer. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Qué fastidio es cuando nos dicen, lava los platos, más tarde mamá, lava los platos, más tarde mamá. Tienes que obedecer al Señor porque la Biblia lo dice. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿sí? Y entonces uno tiene que ir como el perro arrepentido, con el hocico partido y el rabo entre las piernas, allá a fregar los platos. Porque si no se vuelve una lucha contigo y la conciencia, y además de la conciencia, la madre. ¿Sí? Pero está queriendo decir, tus deseos que tenías antes de desobedecer, no te conformes a esos deseos. Porque ya no estás en tu ignorancia. Y por eso dice, ajusta los lomos de tu entendimiento, ajusta tu conducta. ¿Por qué? Porque ahora eres un hijo obediente. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. Y da más razones. Dice, sino que como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quieres buscar un ejemplo máximo de obediencia? Mira a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pedro en el capítulo 2 dice, verso 21, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en el famoso texto allá de Filipenses 2 del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Es el mismo sentir allá cuando Jesús en el Getsemaní oraba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Ojo, estamos hablando y enfocando esto a la familia, pero ¿cuán aplicable es esto a la vida cristiana? Completamente aplicable a la vida cristiana. Que cuando Pedro dice, como hijos obedientes no te conformes a los deseos que tenías antes estando en vuestra ignorancia. Oblígate a obedecer. Está atento y somete tu deseo al precepto bíblico. Pero saben, cuando tú te obligas a obedecer, te frustras. Y pensando en esto, el mayor ejemplo de frustración, lo veo, a lo mejor hay otro, pero en el Salmo 73. Acompáñenme a buscarlo. Hijos obedientes, hijos frustrados. Es el Salmo de Asaf. Asaf era un hombre que servía en el tabernáculo, un hombre fiel a Dios, un hombre admirable. Muchos de los salmos son de su composición. Y comienza el salmo diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, versículo 2, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es el eterno dilema bíblico que se expresa muchas veces, donde al que obedece le va mal, y aquel que hace lo que le da la gana, que no somete su voluntad, mira cómo prospera en su camino y mira cómo le va bien. Y Asaf dice, yo sirviendo a Dios y haciendo las cosas bien, obedeciendo, vi como aquel condenado que no teme a Dios, que no obedece a sus padres, que no lee la Biblia, que no va a la iglesia, ponga allí lo que usted quiera, cómo le va bien. Y dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ve un tipo allí completamente frustrado, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Asaf estaba viendo todo eso. Y dice en el versículo 13, mira qué triste frase, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. No sirve de nada esto. No sirve de nada esto. Ve un tipo totalmente frustrado, obediente, fiel a Dios, pero frustrado. Versículo 21, verso 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía yo punzadas. Y dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Proverbio 23:17, mira lo que dice, no pierdan el Salmo 73, pero Proverbios 23:17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tengas envidias de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Verso 17 del Salmo 73 dice, hasta que entrando en el santuario, hasta que entrando un día en la casa de Dios comprendí el fin de ellos, el fin de los desobedientes. Necesitamos padres que enseñen obediencia, padres que obliguen a sus hijos a obedecer. Necesitamos hijos que cuando vayan creciendo te obligues a obedecer. Pero debes entender que la obediencia
no es algo voluntario. Y por no ser voluntario es frustrante. Hay alguien que decía, obedezcas o desobedezcas, a alguien vas a dejar feliz y a alguien vas a dejar triste. Si obedeces, a lo mejor honrarás a Dios, honrarás a tus padres, honrarás a las personas que a lo mejor te están incentivando por el buen camino. Si desobedeces, a lo mejor te sentirás tú orgulloso, supremo. A lo mejor tus amigos te dirán, ese te la estás comiendo. Pero entonces decepcionarás a tus padres. Decepcionarás a Dios. Cuando obedeces, hay un mundo allá afuera que te invita a hacer lo malo, amigos que te invitan a beber, a tomar, a desobedecer, a copiarte, que se van a mofar de ti. Y Asaf dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en la presencia de Dios, comprendí cuál es el fin de los malos. Dice el verso 23, con toda esta frustración, mira qué interesante, con todo, yo siempre estuve contigo. ¿Sabes que es difícil en la vida cristiana no desanimarse y perseverar? Pero aún en medio del desánimo, qué difícil es perseverar. Y ve un tipo aquí frustrado, cansado, que dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Y dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y llega a los hermosos versos 25, 26, 27 y 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí el fin de los que se alejan de Dios. He aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, y fíjate que repite la frase que usó en el versículo 2, en cuanto a mí casi deslizaron mis pies viendo, ¿a quién? Viendo la prosperidad de los impíos. Pero después de haber meditado tanto en este aspecto y a lo mejor sentirse frustrado y permanecer fiel, llegó un momento donde encontró la respuesta de Dios a su vida y dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ya no veo la prosperidad de aquellos. Ahora intento ver el fruto de la obediencia. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 23, 17. La obediencia puede ser frustrante, sí, en algún momento, en un inicio frustrante, pero es preferible que entiendas que es una frustración necesaria, es una disciplina necesaria. Pienso en dos personas, una estudiando para un examen, otra con el mismo examen, pero sin estudiar. Veo a lo mejor la envidia del que estudia, yo quisiera estar como aquel, feliz de la vida. Veo lo reconfortante de este otro que dice, qué ridículo aquel, estudiando. Pero posterior al examen, ve un intercambio de papeles. El gozo del que estudió, del que se disciplinó, del que se frustró estudiando, y las consecuencias de aquel que no obligó a los deseos a obedecer. Se conformó a sus deseos. Hijos obedientes, hijos gozosos, padres orgullosos. Mira lo que dice Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es lo que llamamos, o es lo que he denominado yo, frustración. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A los que han sido sometidos a la disciplina de obedecer, en un principio no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Quién no recuerda cuando muchacho, uno cansado por el padre que te obligaba a estudiar y aprender la tabla de multiplicar? ¿Quién no recuerda cuando muchacho, uno fastidiado porque quería ver la comiquita, pero tu padre diciéndote, no, tienes que terminar el dictado, tienes que terminar la tarea? Pregunto, pasado mucho tiempo después, ¿has conocido a alguien que te diga, qué fastidio mi mamá, no, cuando yo pequeño me mandaba a hacer la tarea y me obligaba a estudiar? ¿O has escuchado a alguien decir, si yo hubiera tenido, o si yo me hubiera esforzado, si yo hubiera estudiado? Es lo que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Al principio la disciplina, la obediencia es frustrante, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es el mismo concepto que decía Pablo allá en Corintios, en el capítulo 9 de la primera carta de Corintios, versículo 24, cuando dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? En la competencia todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Y dice, corred de tal manera que lo puedas obtener. Y aquí aplica el mismo concepto. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo, yo mismo me obligo a obedecer. El atleta se abstiene de X comida, de X momentos con su familia para prepararse para la carrera, para obtener el premio. El mismo concepto aplica. Pero más allá de esto, padres que enseñan a obedecer producen hijos obedientes, hijos que se obligan a obedecer, hijos obedientes, hijos frustrados, hijos obedientes, hijos gozosos, padres orgullosos. Más allá de esto, mis queridos jóvenes y niños, la verdadera obediencia se ve cuando quitas la ley, cuando quitas la disciplina. ¿Qué estoy queriendo decir? Hay una frase entre los venezolanos que dice, el venezolano no funciona sin un policía atrás. Y es muy fácil acatar las normas, obedecer a tu padre cuando tu padre está allí presente. Es muy fácil obedecer la ley cuando tienes al policía allí vigilándote. Pero sabes, eso no es obediencia. La verdadera obediencia la puedes ver cuando te dan alas para salir. Cuando ya no estás sometido al yugo de tus padres. Cuando ya no estás sometido a la ley que te obliga a obedecer. Alguien definió a la integridad como aquello que haces cuando nadie te ve. Porque
Si cuando te ven obedeces y cuando no te ven desobedeces, eso no es obediencia, eso es hipocresía. La verdadera obediencia ocurre cuando deja de ser obligada y pasa a ser voluntaria. En otras palabras, toda la disciplina que te puedan aplicar tus padres, toda la formación que te puedan aplicar tus padres para obedecer, toda la disciplina que te puedas autoimponer tú mismo para obligarte a obedecer, tiene que resultar en que tú puedas llegar a un momento donde obedezcas, no por obligación, sino por amor. No necesito la presión del Padre para obedecerlo. ¿Dónde te será más fácil desobedecer? ¿En tu casa o en la escuela, en el liceo? ¿En la iglesia o allá afuera, en el trabajo, en la comunidad? ¿Dónde te es más fácil? Donde no tienes la ley, el molde que te presiona, que te obliga. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes estando en vuestra ignorancia. Ahora me pregunto, ¿en verdad será esto tan importante para Dios, obedecer a los padres? Los primeros 3 capítulos de Romanos se dicen que tratan de, ya voy terminando, pero se dice que tratan de demostrar la culpabilidad del hombre. Y el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 28, Romanos 1:28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia. Y mira las características que empieza a dar de la gente. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Continúa en el versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Qué dice? Desobediente a los padres. Miren qué listado tan terrible mete la desobediencia a los padres. Continúa diciendo: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Miren qué listado mete la desobediencia a los padres. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Dice: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán... Leí mal, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Qué dice? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, evítalos. ¿Será tan importante la obediencia a los padres que de 10 mandamientos que se inventó Dios? Piénsalo, si tú tuvieras que poner 10 normas aquí, una sería a lo mejor, qué sé yo, no venir descalzo, venir peinado, venir con camisa. 10 normas, tú piensas en lo más elemental. De 10 normas, una dice: hijo, honra a tu padre y a tu madre.
Es el quinto mandamiento y es el primero que no se relaciona primeramente con Dios. Después de que Dios trata el tema personal, hónrame, guarda el día de reposo, yo soy Jehová tu Dios, no te harás imágenes, no te harás ídolos. Lo primero que ordena es honra a tu padre y a tu madre. Por encima de no matar, de no adulterar, de no hurtar, de no codiciar. Honra a tu padre y a tu madre. Proverbios 1, del 8 al 10, es la lectura que hicimos más temprano. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oye la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Todo el libro de Proverbios da la idea de la enseñanza de un padre hacia un hijo. Termino con esto. El pastor Adrian Rogers da 3 consejos de cómo honrar a los padres. Dice 3 consejos de cómo honrarlos. Obedézcalos mientras estés joven. Lo que hemos hablado, la obediencia. El segundo dice, cuídelos cuando estén ancianos. Muéstrales respeto. Y expresaba una frase que dice, solo hijos perfectos pueden exigir padres perfectos. Pero también una manera de honrarlos es agradecerles. Primero viviendo una vida piadosa, una vida digna, pero también demostrando su amor por ellos. Y es allí donde salta la frase que papá muchas veces me atribuye a mí, pero no es mía. Dice, las narices muertas no pueden oler flores. De nada sirve llevar la flor al cementerio. Cuando puedes honrarlo, agradecerle, cuidarlos, vivir una vida piadosa y demostrar tu amor por ellos cuando los tienes en vida. Las narices muertas no pueden oler flores. Por último, y termino con esto, la desobediencia que está atada al corazón del muchacho y aquellas características que hablamos de la desobediencia, que es algo natural, espontáneo, que responde al deseo de la voluntad, que es algo que llega a serle confortable en algún momento, pero que también causa consecuencias letales. La desobediencia muestra lo que hay en mi corazón, muestra que soy pecador. Y la única solución para el pecado, la palabra la muestra en el nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la invitación propicia también, el momento propicio, para que tú puedas ver que la desobediencia es muestra del pecado que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y que Cristo murió en la cruz para podernos reconciliar con Dios. Y que si tú no has tomado la decisión por Cristo, tú puedas entender que estás en tus delitos y pecados, que necesitas de Dios, que necesitas de Cristo, que necesitas arrepentirte y venir a Él.